Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde se encuentren y de donde nos estén viendo hoy. Estamos hoy tomándonos un café para hablar de inteligencia artificial y pues hoy, gracias a la invitación que nos ha hecho el periódico El Universal de la ciudad de Cartagena, pues nosotros vamos a tomarnos ese café hablando de inteligencia artificial y vamos a tratar cada 15 días de lanzar un episodio en este podcast que lo vamos a dedicar a aterrizar un poco todos esos conceptos y toda esa emoción que existe hoy en día alrededor de la inteligencia artificial. Mi nombre es Fernando López, soy ingeniero de sistemas con maestría en ciencias computacionales y un doctorado en ciencias computacionales enfocado a inteligencia artificial. Actualmente resido en la ciudad de Miami con mi familia hace un poco más de 14 años, pero soy cartagenero. Y a través de Future Tales, de la cual soy fundador, eh, queremos realizar este podcast para tratar de llevarle a las personas un poco conceptos básicos de inteligencia artificial y cómo lo pueden aplicar en su día a día. Y hoy estamos aquí pues con nuestro cofundador, Daniel Sandoval. Dani, hola, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo vas? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, como dice Fer, depende de donde nos estén escuchando. ¿Cómo van? ¿Cómo vas, Fer? Bien, bien, Dani. Aquí pues emocionado por esta oportunidad que tenemos de hablar de lo que nos gusta. Ex- Entonces, pues Excelente, Fer. sí, Entonces, Fer, este tema, Dani, yo creo que es sumamente importante y crucial en el día de hoy. Y cuéntanos un poco, Dani, acerca entonces de tu experiencia y cuál es tu profesión. excelente, gracias Fer. Entonces, pues bueno, soy Daniel Sandoval, soy bogotano, de padres bayunos, soy profesional en ingeniería de sistemas, una maestría en ciencias computacionales y actualmente soy candidato a doctor en ingeniería en computación con enfoque en inteligencia artificial. Actualmente resido en la ciudad de Santa Marta y acá estamos para desmitificar todos estos mitos que tenemos sobre la inteligencia artificial y cómo hemos empezado a trabajar este tema. Eh, Cómo esto va a cambiar toda la generación, qué es lo que vamos a empezar a discutir en estos podcasts, es primero todo el avance tecnológico que se ha venido dando alrededor de esta inteligencia artificial y que ha venido avanzando rápidamente en nuestras vidas, desde los teléfonos inteligentes, autos autónomos, todo lo que se ha venido haciendo y queremos también como hablar de una desmitificación sobre todo qué va a pasar en la toma en los trabajos actuales, con la economía, qué tipos, o sea, queremos es dar la tranquilidad de que esto está para apoyar a las personas, para ayudar a adaptarse a las personas y encontrar otro tipo de oportunidades laborales. Creo que es los dos principales que vamos a tener y creo que Fer, pues tú puedes tener otros también que podemos compartir acá. Totalmente, Dani, totalmente. Yo creo que vivimos hoy en una montaña rusa de información y de emociones y yo creo que lo importante es que estemos preparados, que podamos tomar de verdad decisiones informadas, que podamos utilizar a la inteligencia artificial de una manera significativa en nuestras vidas, pero también que sepamos cuál es el reto que tenemos enfrente cuando utilizamos este tipo de tecnología, porque tenemos que garantizar y es muy importante que sepamos todos los temas de seguridad y de privacidad de la información y de nuestros datos personales cuando utilizamos esta tecnología, pero además es nosotros como ciudadanos tenemos que entender de qué manera debemos participar activamente y cómo debemos utilizar esta tecnología de manera responsable. Dani, yo creo que es muy importante. Excelente, Fer. Pero Fer, yo creo que nos toca empezar a abordar es qué nos está motivando a hacer este podcast, por qué queremos trabajarlo, qué es lo que queremos hablar acá.
Y creo que para eso es importante poner en contexto una breve definición de lo que estamos haciendo. O sea, un pilar importante para nosotros, cómo lo vamos trabajando, es que sea una inteligencia artificial para todos. Ya lo vamos a ver en la historia, pero al final son temas que desde el último tiempo pues se disponibilizó para una gran población y se disponibilizó como herramientas como ChatGPT o algo por el estilo, pero hay mucho más atrás del ChatGPT. Que queremos es, como pilar principal, es que va a ser una inteligencia artificial realmente para todas las personas y que va a beneficiar a mucha de la población. Exacto. Entonces, ese es nuestro primer pilar con el que queremos trabajar, Fer. Así es, así es. El segundo pilar en el que basamos nuestra conversación es que además de que esta inteligencia artificial esté disponible para todos, es que sea utilizada para el bien, porque esta tecnología tiene un potencial muy grande para resolver problemas sumamente importantes en nuestras vidas y para mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos, pero también si es utilizada de mala forma, pues también nos puede perjudicar. Entonces, además de que sea para todos, pues también debe ser utilizada para el bien y ese es nuestro segundo pilar, Dani. Excelente, Fer. O sea, entonces, ya pasando del segundo de usada para el bien, pues nuestro tercer pilar y muy importante es usarlo de una manera responsable y ética. O sea, porque no es solamente es asegurarnos de que toda esta inteligencia artificial se desarrolle y respete sobre todo los derechos humanos, respete toda la privacidad de información, tener un código ético, incluso en algunos países, y ya tendremos un capítulo completo de todo el estándar que hay sobre la ética y todas las normas que ya están empezando a regir sobre este tipo de tecnologías. Entonces es importante que esto sea de una manera transparente y justa para toda la comunidad. Entonces, Así es, ese es así nuestro es. tercer pilar, Fer. Y por último, cuéntanos del último pilar que tenemos. Sí, otro pilar importante para nosotros es que independientemente de que esto sea una tecnología avanzada de propósito general, pues nosotros debemos siempre tratar de tener un propósito definido cuando nosotros utilicemos o desarrollemos tecnologías y que ante todo siempre beneficien a la sociedad y que el uso de esta tecnología sea significativo y que tenga un impacto transformador con resultados positivos en la sociedad. Entonces yo creo, Dani, que si nosotros basamos todos nuestros desarrollos en estos cuatro pilares, y es que la inteligencia artificial sea para todos, que sea utilizada para el bien, que se use de manera responsable y ética, pero que además tenga un propósito, yo creo que vamos a sacarle el máximo provecho a esto. Pero entonces, Total. Dani, ¿te parece si arrancamos y hablamos ya de inteligencia artificial? Perfecto, Fer. Y yo creo que después de tener los pilares claros, tenemos que partir de una definición básica de qué es, cómo nosotros la vamos a definir y cómo la vamos a empezar a nombrar de aquí a para adelante. Entonces, simplemente nosotros pues leyendo la literatura, buscando información, nosotros la definimos como una entidad no biológica encargada de realizar tareas complejas o tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Y ahí es donde podemos, bajo esa definición, abarcar un montón de contenido de inteligencia artificial. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Aprender a razonar, a reconocer patrones, a entender lenguaje, resolver problemas complejos, que es lo que nos va a hacer la inteligencia artificial. Pero entonces, bajo ese pilar, pues empecemos un poco a contar de dónde nació, cuál viene siendo la historia de toda esta inteligencia artificial y Fer, cuéntanos un poco de esa historia. Sí, Dani, yo creo que importante lo que mencionas y me gustó ese término que utilizaste de entidad no biológica. Ahí, pues, una entidad no biológica es una computadora, un programa de software, cualquier tipo de entidad computacional que permita en algún momento eh, eh, generar una capacidad para aprender o para desarrollar tareas que necesitan cierto tipo de racionamiento.
Pero tú como lo indicas, esto, Dani, no es de ahora. Ujú. Hoy en día estamos hablando de ello es porque cuando apareció ChatGPT en la vida de muchos, La población. Ujú. ¿sí? Fue cuando por primera vez de verdad la gente empezó a escuchar el término de inteligencia artificial. Estamos interactuando con la inteligencia artificial, estamos utilizando inteligencia artificial, pero esto es algo que se viene trabajando, desarrollando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esta área del conocimiento estaba destinada exclusivamente a los investigadores, a los expertos en este tipo de tecnologías de ciencias computacionales, pero desde hace mucho, mucho tiempo, hace algunas décadas atrás, se viene hablando de este tema de inteligencia artificial. Y yo quiero comenzar este recorrido un poco en la década de los 50, en momentos de la Segunda Guerra Mundial, las tropas enemigas nazis estaban utilizando una máquina para encriptar o cifrar los mensajes que le distribuían a sus tropas. Entonces, los aliados se vieron en la necesidad de reunir a mentes eh, eh, brillantes, Brillantes. Ujú. brillantes en esa época, sí, para tratar de descifrar lo que se encriptaba con esta máquina. Y en ese grupo de personas brillantes, pues hacía parte de este grupo nuestro bien conocido Alan Turing. Y Alan Turing se reconoce como el padre de los fundamentos de las ciencias computacionales, pero también se considera uno de los padres de la inteligencia artificial, pues sencillamente por toda la investigación que él venía haciendo acerca de una máquina que era capaz de medir la inteligencia de otras máquinas. Entonces, a partir de allí, es cuando de verdad se comienza a conversar de este tema. Y no sé, Dani, si tuviste la oportunidad de verte la película de El Código Enigma, que nos trae y nos Excelente. muestra todo lo que ocurrió. Excelente, Fer, y Fer, entenderlo así como lo acabas de explicar de dónde viene, o sea, que es algo no último, sino que ya tiene una historia y saber que viene de allá y como lo mencionas, esa película es buenísima porque te explica cómo él empieza a descifrar esos códigos, cómo los empieza a entender e interpretar y poder interceptarlos a tiempo. Es una película súper recomendada. Y ahí, Fer, es donde arrancan nuestros primeros programas capaces de ya jugar ajedrez y resolver algunos problemas matemáticos. Corrígeme que fue en esa época, ¿verdad? Sí, sí, te cuento que, bueno, no fue en esa época, pero en esa época, en los 60 más o menos, es donde ya comienzan a aparecer los primeros lenguajes de programación que permitían desarrollar algoritmos basados en reglas para darle solución a cierto tipo de problemas específicos y también pues se comenzaron a desarrollar cierto tipo de soluciones que ya trataban era de simular el conocimiento de ciertos expertos. Pero también, Dani, en esa época hubo lo que se conoció como el primer invierno de la inteligencia artificial, porque cuando se comenzaron a desarrollar este tipo de soluciones eran basadas en muchos cálculos de procesamiento de datos y de información, y pues en esa época no teníamos los avances que tenemos hoy en día, y hubo como una desilusión. Pero luego, cuando comenzó a mejorar un poco la capacidad computacional, pues allí comenzó el auge del desarrollo de sistemas expertos, y también comenzaron a desarrollarse más avances en el tema de las redes neuronales, y esto permitió que se comenzaran a desarrollar soluciones interesantes en el área de la computación. De acuerdo, Fer, como lo dices, ya esto fue en la década de los 80, donde ya empezaron estos sistemas expertos. Después de ese invierno, empiezan otra vez a volverse populares en las empresas para tareas específicas y empieza el nacimiento de esas redes neuronales donde
con algoritmos de retropropagation o backpropagation realmente empiezan es un concepto muy importante que es la creación del perceptrón, que es lo que permite inicialmente limitar el comportamiento humano, el comportamiento del cerebro humano. Y creo que esto fue el boom en su momento para empezar a explorar todo este gran camino de la inteligencia artificial. Así es, Dani, así es. Interesante lo que mencionas porque efectivamente lo que estos científicos y estos expertos en computación trataban de hacer era de imitar cómo funcionaba el cerebro humano. Entonces lo que hicieron fue que tomaron una neurona biológica y trataron de construir un modelo computacional de esa neurona biológica a la que llamaron, como tú bien lo indicas, el perceptrón, y comenzaron a trabajar en este tipo de arquitecturas computacionales que emulaban el comportamiento de las redes, de las neuronas biológicas, y lo denominaron redes neuronales artificiales. Pero aquí, Dani, nos encontramos nuevamente con el segundo invierno de la inteligencia artificial, porque es que este tipo de arquitecturas eran arquitecturas también hambrientas de datos, hambrientas de información, que necesitaban muchos cálculos computacionales. Entonces todavía no teníamos esa capacidad computacional ni de almacenamiento ni de memoria para procesar este tipo de soluciones, y pues hubo otra desilusión en este campo de las redes neuronales. O sea que ya habíamos visto, Fer, dos espacios donde la inteligencia artificial quedó colapsada y vuelve a renacer poco a poco, y ya nos pasamos a la década de los 90, donde hubo la primera máquina de Deep Blue de IBM que derrota al campeón mundial de ajedrez. O sea, eso fue otro ícono especial en toda esta tecnología, y empieza a revolucionar el crecimiento de Internet, facilita el desarrollo de todos estos modelos, de todos estos algoritmos de inteligencia artificial distribuidos en toda la década de los 90. Entonces creo que eso es un avance súper importante acá para toda la historia que tenemos. Y posterior de los 90 pasamos a los 2000, donde empieza ya la tecnología a usar conceptos como Big Data y grandes cantidades de volúmenes de información, que realmente a hoy lo podemos definir con tres palabras, con tres Vs. Ya hay otros autores que lo definen en 5 Vs, 8 Vs, 11 Vs, pero acá para nosotros realmente estamos hablando de que con toda esta tecnología de cantidades de datos para mejorar ese aprendizaje, hablamos de la V de volumen, la V de velocidad y la V de variedad, que ahí es donde empieza toda esta información a centralizar, a almacenar toda esta información y cómo la procesamos. Y depende del autor, pues o tienes o no tienes Big Data, pues depende la cantidad de datos, lo que tengas, en qué velocidad, cómo lo puedes procesar, porque los puedes tener, pero si no tienes la capacidad de cómo procesarlos, pues al final no puedes hacer nada. ¿Y qué tipo de información empiezas a capturar acá? Entonces yo creo que ahí eso es un punto que da un auge bastante importante a todo este recorrido que estamos haciendo. Sí, sí, definitivamente el aparecimiento de la Big Data, de las tecnologías de Big Data y de la tecnología cloud, permitió la aceleración de este tipo de tecnología, de este tipo de desarrollos, y ahí fue donde el auge de arquitecturas de aprendizaje profundo tomaron fuerza, Dani, y empezaron a desarrollarse soluciones de visión por computadora, porque teníamos una capacidad de procesamiento computacional y de captura y procesamiento de datos y de información bastante importante. Y también en esa época, así como había ocurrido lo de Deep Blue, para vencer al campeón de ajedrez, pues ya en esta época teníamos AlphaGo. Y lo que ocurrió fue que se pudo derrotar al campeón mundial de Go, que es considerado uno de los juegos de estrategia más difíciles del mundo, inclusive mucho más complejo que el ajedrez, y eso pues generó mucha emoción por la capacidad que estaban ganando este tipo de sistemas, Dani. Incluso creo que es más de 300.000 oportunidades de jugar, ¿no? O sea, imagínate eso en una misma máquina, tratar de mover o simular todo lo que tenía que hacer ese AlphaGo. O sea, eso es un impacto
poderosísimo en el tema, en toda la década. Sí. Bueno, Fer, entonces ya para ir dando todo este recorrido, cuéntanos un poco de esta introducción a la última década. ¿Qué pasó? Porque ahí es donde explotó toda esta evolución de la inteligencia artificial y por qué se ha venido dando, porque ahora todo el mundo está hablando. Cuéntanos un poco. Creo que también vamos a tener todo un capítulo completo, todo Sí. un escenario, pero demos una pequeña introducción de qué pasa en este 2020. Sí, así es, así es. Yo creo que toda esta explosión de soluciones de redes neuronales artificiales y las arquitecturas de aprendizaje profundo permitieron seguir avanzando y desarrollando arquitecturas computacionales que fueron capaces de entender sintáctica y semánticamente el comportamiento de sentencias de textos y fueron capaces de predecir la siguiente ocurrencia de una palabra dentro de una sentencia. Entonces, esto llevó a la proliferación de arquitecturas, de mecanismos de atención, de codificadores, de decodificadores, y esto dio nacimiento a una arquitectura que vamos a hablar también en alguno de los episodios de ella, que se llama la arquitectura GPT, y es Generative Pre-trained Transformers. Nosotros vamos a hablar de eso, pero es lo que da nacimiento a la inteligencia artificial generativa, y es una arquitectura computacional que es capaz de generar cualquier tipo de contenido, texto, imágenes, audio, video, y esto ha permitido que haya muchos avances, Dani, en diferentes campos, en diferentes áreas. Se ha convertido en una tecnología de propósito general, y podemos ver hoy en día cómo todas estas soluciones de inteligencia artificial que desde hace mucho tiempo venimos interactuando con ellas, pues nos han venido mejorando la calidad de vida y las oportunidades que tenemos en muchos campos. De acuerdo, Fer, de acuerdo. Y ahí creo que ya terminando un poco de esta década, de todo los 20, el 2020, empecemos a ver algunos ejemplos de la vida cotidiana que al final ya están metidos en la casa, ya los tenemos en el hogar y creo que son los primeros ejemplos que la gente empezó a usar y sin darse cuenta, pues ya están en los hogares. Entonces, uno de ellos, pues son los asistentes que usamos en los celulares, como Siri, como Alexa, que al final nos permiten interactuar. Una llamada, ponme una canción, prende las luces, baja las luces. Entonces, creo que eso es algo que se fue adentrando en los hogares y no nos dimos cuenta ni cómo funciona, ni cómo es su arquitectura, ni nada, pero es un ejemplo excelente de cómo empieza esta tecnología a hacernos la vida un poco más fácil. Y lo vemos en otro ejemplo, es los robots aspiradoras. Ya tenemos algo que te aprende el plano de la casa, ya sabe por dónde ir, ya sabe a dónde moverse, si se estrella con algo, sabe devolverse, coger otro camino. Y son ejemplos básicos que al final arranca uno a comprar, no se da cuenta, pero ya estás usando este tipo de tecnologías. Entonces creo que con eso empezamos a ver cómo todos estos temas nos empiezan a hacer la vida un poco más fácil. Entonces, así es, así es, así es, ¿no? Y imagínate, desde que salió Netflix, todos los avances que ha tenido esta plataforma. Cuando nosotros entramos a Netflix, hay sistemas de recomendación, hay sistemas de análisis de sentimientos, que ya saben qué es lo que te gusta, que ya saben qué es lo que quieres ver. Y cuando tú, basado en una película que ya te vistes o en dos películas que ya te vistes, ya estos algoritmos empiezan a trabajar en el back, en la parte de atrás, y ya ellos comienzan a generar cierto tipo de recomendaciones para el usuario de manera personalizada. Todo esto podemos considerarlo ya como inteligencia artificial. También, por ejemplo, cuando vamos manejando, que utilizamos a Waze o utilizamos a Google Maps o utilizamos cualquier tipo de tecnología de GPS móvil, ya estos algoritmos en la parte de atrás, ellos lo que están haciendo es un análisis de tráfico, un análisis de patrones de tráfico, y comienzan a recomendarte vías alternas para tú tratar de evitar ese tráfico. No, es increíble todas las aplicaciones que
podemos encontrarnos hoy de este tema de inteligencia artificial, Dani? No, incluso, Fer, no sé si lo sabías, pero por ejemplo, aplicaciones como Netflix, cuando te empieza a recomendar, no sé si has visto que la carátula de la película cambia según tu enfoque, según lo que más te guste ver, porque puede ser que la película sea de acción y él te va a mostrar ya algo enfocado a eso. Y entras otro día o para otro perfil, puede ser la misma película, pero lo que hacen es tomar muchas fotos y te van recomendando también sobre la carátula la película con lo que posiblemente a ti te guste. Es increíble estos sistemas de recomendaciones. Y vemos otro ejemplo también muy interesante que ya lo estamos usando para desbloquear los dispositivos móviles, que es el reconocimiento facial. ¿Cómo lo hacemos? Pues uno con el rostro ya te reconoce y te permite el acceso. Esos son tipos de tecnologías que creo que tendremos otro capítulo exclusivo a todo el reconocimiento facial, de cómo se hace, cómo podemos llegar a ver identificación de objetos en la vía, lo que necesites, creo que lo podemos hacer desde acá y es otro ejemplo de los que tenemos. Entonces, Excelente, excelente. No, nada, yo creo, Dani, que hemos, en este primer episodio, hemos dado un inicio interesante, un recorrido interesante del por qué lo vamos a hacer, de dónde viene todo este tema de inteligencia artificial y desde cuándo se viene hablando de todo esto, y agradecerle pues al Universal, primero que todo, por la oportunidad que nos da para tocar estos temas, para poder llevarle a la ciudadanía y aterrizarle a la ciudadanía un poco todo este tema de inteligencia artificial y cómo ellos pueden aplicarlo en su día a día. Pero además también, Dani, yo quiero tomar un momento para agradecerle a un grupo en la ciudad de Cartagena, de empresas de tecnología que han hecho posible también que nosotros en la ciudad comencemos a hacer ese proceso de alfabetización digital. me encanta, Fer, ese término, creo que da un concepto amplio para que todos hablemos lo mismo. Así es, así es. Y yo creo que este grupo, Alianza Caribe Tech en Cartagena, del cual hacemos parte, con estas empresas de tecnología, como el grupo Getz, como Sol System, como SEA, y también con la ayuda de muchos profesionales, pues estamos tratando de lograr ese objetivo. No queda más que agradecerle a todos por tomarse el tiempo de escucharnos, y de verdad, pues los invitamos a que participen activamente en los comentarios, a que nos escriban, a que nos comenten qué les gustaría que nosotros conversáramos, tocáramos, habláramos, y pues nada, estén Recordar nuestro próximo capítulo, Fer, 15 días, tomarnos el cafecito para terminar nuestro podcast. Así es, excelente. Y nada, Dani, gracias por el tiempo y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Un abrazo, Dani. Gracias, muy bien. Un abrazo, que estés bien, feliz día. Bueno, gracias, feliz día. Chao, Dani. Bye. Gracias.